Muy buen día, Ciudad de Apóstoles, buen día Walter, Kevin, buen día ibipitenses madrugadores de la vida, buen día Misiones, buen día Argentina, buen día Pachamama, buen día planeta Tierra. Bienvenidos al episodio número 23 de Ibipita, desde el interior de la Tierra Colorada. Y hoy estamos con una temperatura de 18 grados, hace un rato más tempranito hacía un poquitito más, así que bajó un poquito, pero una temperatura agradable. Hoy vamos a tener sol con muy escasas probabilidades de lluvia. Para el sábado aparentemente hay alguna probabilidad que otra de lluvia, puede que esté nubladito. Y recién para la semana que viene se esperan lluvias un poco más copiosas con porcentajes más del 70-80%, así que ahí puede ser que tengamos lluvias. Hoy tenemos dos invitados. Primero vamos a charlar con la licenciada Betiana Grippo sobre el desafío Julio sin plásticos y otras cuestiones. Y también vamos a charlar con mi colega, el ingeniero Sebastián Bárbaro, técnico de INTA de Cerro Azul, del área de suelos, en relación justamente con la conservación de suelos y otras cositas al respecto. Así que si estás por Apóstoles o cerca, no te muevas del dial de la 97.7. Si estás un poco más lejos y no te llegan las ondas de radio, búscanos en YouTube o Twitch TV como Social Club 977. Y si por una de esas casualidades de la vida estás en alguna otra galaxia, descargate la aplicación desde Social Club 977.net, la página de la radio, y ahí nos podés escuchar tranquilamente. También me podés escribir, mandar mensajes, saludos, consultas, recomendaciones, etcétera, al 3758-521381. Y no te olvides de seguirnos en Instagram en @ibipitamisiones y @socialclub977fm. Estos días hablamos justamente del Día del Plástico, que fue el 3, libre de bolsas de plástico, y hoy vamos a hablar con Betiana de eso. Y también les comenté que esta semana también era el Día el Día Nacional de la Conservación de Suelo. Y con respecto a esa, o sea, haciendo alusión a eso, a la efeméride de la semana, el Día Nacional de la Conservación del Suelo, que se celebra cada 7 de julio desde 1963 y que fue decretado por la Presidencia de la Nación Argentina, en memoria del doctor Hugh Bennett, reconocido como el padre de la conservación del suelo. Bennett fue un investigador estadounidense que trabajó constante y activamente en busca de la preservación de la integridad del recurso suelo. Fue un pionero en la ciencia de la conservación de suelos tras largos años de estudio científico y viajes a lo largo de Estados Unidos y otros países, buscando la manera más efectiva de control de la erosión, que es la pérdida de suelo, ¿no? Su trabajo sentó las bases para comprender la importancia del uso del suelo de forma racional y sostenible en el tiempo. Así es que el año pasado, para esta misma fecha, escribió un artículo en alusión al Día de la Conservación del Suelo para un colega que, bueno, con algunas modificaciones al día de hoy quisiera compartirlo con ustedes. Así que el editorial del día de hoy se llama El suelo, un bien escaso. A simple vista, observando un paisaje cualquiera con vastas tierras cultivadas, un paisaje normal en el territorio de nuestro país, debido a las grandes superficies de tierras con las que contamos, es a veces difícil reconocer lo finito que es el recurso suelo. Contamos con superficies tan grandes de suelo fértil que no siempre se comprende por qué es tan importante su conservación. El suelo es un sistema natural, y como todo en la naturaleza conlleva una serie de procesos y mecanismos para poder ser lo que es y lo que podemos apreciar con nuestros sentidos. Estos procesos y mecanismos toman su tiempo, son procesos integrales que incluyen el trabajo cooperativo de diferentes factores y componentes del ambiente. Un suelo no ocurre de un día para otro. Muchos autores han definido al suelo a lo largo de los años, de estudios, investigaciones y demás. Lo fundamental es comprender, en primer lugar, que es un recurso limitado, finito y escaso. No porque no haya mucho de él, sino porque es susceptible de ser agotado y su regeneración requiere miles de años y una conjunción de procesos interactuando al mismo tiempo. Además, es un sistema natural abierto, es el sustrato que permite cultivar alimentos para toda la humanidad. Forma parte de un sistema más complejo denominado suelo, planta, atmósfera,
interactuando con estos dos componentes, planta y atmósfera, para permitir el crecimiento y desarrollo de las plantas y favoreciendo el rendimiento de los cultivos, tomando su parte de esta manera como un factor fundamental en la economía. Y para poder comprender definitivamente la importancia de la conservación del suelo, debemos partir desde el origen de este. Básicamente el suelo que conocemos, que apreciamos, sobre el cual vemos crecer la hierba y los bosques y podemos cultivar los alimentos, es roca. A pesar de que es muy fácil y evidente diferenciar un suelo de una roca, la roca es quien da origen al suelo. La denominamos roca madre. Y para que pueda dar origen al suelo, deben actuar lo que denominamos factores formadores. La roca madre en sí misma es uno de los factores formadores fundamental del suelo. Es el origen del suelo y aporta al mismo sus características físico-químicas. Otro factor fundamental en la formación del suelo a partir de la roca madre es el tiempo, que debe transcurrir para que esa roca se transforme en un sustrato capaz de sostener cultivos. Por otro lado, el clima es un factor formador de suelo que moldea por diversos mecanismos a ese sustrato original y junto con la biota, es decir, los organismos vivos, tanto las plantas como los microorganismos, y el relieve y la topografía, intercambian mecanismos y procesos que dan origen finalmente a un suelo con sus nutrientes y minerales, sus propiedades físico-químicas, estructuras, capas y horizontes. Para que todo esto ocurra, no solo se deben combinar una sucesión de fenómenos sobre la roca y gracias a todos los factores formadores, sino además debe ocurrir un proceso que se denomina meteorización, que básicamente es la alteración, la modificación, la disgregación, la ruptura de la roca madre en contacto con la atmósfera por procesos físicos, químicos y mecánicos, por los cuales la roca se rompe en partículas más pequeñas hasta formar un sustrato inicial denominado regolita, que evoluciona a lo largo del tiempo, dando como origen finalmente al suelo. Si bien el suelo no es un ser vivo, pero sí es una entidad que permite la vida gracias a que es un sistema abierto que favorece el intercambio de materia y energía para la realización de todos los procesos biológicos necesarios para que pueda desarrollarse la vida sobre él y en su interior. Y es fundamental que comprendamos que aunque a simple vista pareciera lo opuesto, es un recurso limitado. Porque una vez agotado no se puede resolver su déficit ni en el corto ni en el mediano plazo, sino solamente en un muy largo plazo. Se necesitan miles de años para formar un suelo fértil. De acuerdo con Marta Conti, una reconocida ingeniera investigadora de la UBA, en su libro Principios de Edafología, ella nos cuenta que en regiones tropicales o subtropicales como la nuestra, se requieren alrededor de 50.000 años para formar 1 metro de suelo. Y en regiones más templadas, de pradera, se necesitan hasta 10.000 años para que se forme 1 metro de suelo. Es claro que es un recurso limitado. El suelo fértil debe ser capaz de sostener el crecimiento de plantas y asegurar el rendimiento de los cultivos. Esto está claro, pero el suelo se agota, se gasta campaña tras campaña, porque el crecimiento y desarrollo de los cultivos extrae del suelo sus minerales esenciales, ya que las plantas, además de sol para producir la fotosíntesis, requieren de minerales para sus procesos biológicos. Un suelo fértil es capaz de aportar estos minerales, pero si no le devolvemos al menos en parte lo que extraemos o lo que extraen los cultivos, terminamos por agotarlo, por degradarlo. De la comprensión de esto deriva la importancia que tiene actualmente la conservación de los suelos y la recuperación de los suelos degradados. Por si queda alguna duda, del suelo obtenemos alimentos y muchos otros materiales que hacen posible la vida humana como la conocemos hoy. Así que, como muy brevemente intenté expresar y transmitir, el suelo no es solo esa capa de tierra sobre la que caminamos. Si pudiéramos ver a través de esa primera capa de hierba, cultivos, nos sorprenderíamos del universo de vida que habita en la profundidad, en la matriz del suelo. Organismos y microorganismos que se interrelacionan, que día tras día trabajan incansablemente en equipo para sostener todo lo que vemos en superficie. Hay una red viva debajo de esa superficie que no pueden ver nuestros ojos. Hay una matriz viva
que late y permite la vida en superficie, comunicándose en un lenguaje universal, el lenguaje de la tierra. En conclusión, conservar el suelo es conservar la vida. Y ya estamos en contacto con Betiana Gripo, nuestra primera invitada del día de hoy. Hola Betiana, ¿me escuchás? Hola, sí, te escucho. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, buen día. Bueno, Betiana, es un gusto tenerte en el programa y bueno, quiero que nos cuentes, así podemos compartir y conocerte. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy licenciada en Comunicación Social, soy periodista ambiental del medio Escritura Crónica. Es un medio autogestivo en el que tratamos temáticas de género y ambiente, así que en ese equipo yo trabajo hace más de 2 años. Buenísimo. ¿Cómo es la página? ¿Sí? ¿Lo podemos recomendar también de paso? Sí, claro. La página tiene Instagram, que es Escritura Crónica, también es una web en la que se puede ingresar, www.escrituracronica.com. Ahí se pueden ver todas nuestras notas y se pueden ver todos nuestros trabajos, tenemos trabajos audiovisuales también. Y tenemos un segundo Instagram, por así llamarlos, del documental que tenemos sobre basura, que se llama Trash Documental. También se puede buscar así. Buenísimo. ¿Y cómo surgió todo esto, Betiana? Contanos un poco. ¿Del sitio? Sí, del sitio de Escritura Crónica, porque me encanta el nombre aparte, me encantaría Bien, que me cuentes cómo surgió, y también sobre el documental, porque me parece fantástico. Dale. Escritura Crónica es un sitio que nace hace más o menos 10 años, es dirigido por Agustina Grasso, que también es periodista ambiental. Es un sitio que fue obviamente creciendo durante todo este tiempo porque al principio, como lo dice el nombre, estaba más orientado hacia lo que era la escritura de crónicas, de captar historias, que obviamente seguimos manteniendo esa esencia, pero también le agregamos muchas herramientas que se utilizan ahora, ¿no? Sí. Entonces, es un sitio que durante estos años ha crecido muchísimo y con mucho trabajo, porque como dije antes, es un medio independiente y autogestivo, en el que trabajamos mujeres que lo sostenemos día a día, y el documental también nace de hace bastante ya, casi en paralelo con el sitio. Era una idea que tenía Agustina también sobre hablar sobre residuos en el mundo, y se materializa más que nada en el 2020, que es cuando se lanza el documental que se llama Trash, El Camino de la Basura, que habla de temáticas ambientales, más específicamente en un basural de Buenos Aires, de la localidad de González Catán. Bueno, sale el documental y allí se empieza a desencadenar como una serie de eventos en las que las personas nos preguntaban qué hacer con la basura en sus casas, dónde podían llevar los reciclables. Bueno, y ahí fueron naciendo otra serie de proyectos que son los que tenemos en el sitio, como el mapa Trash, que es un mapa de basurales a cielo abierto y rellenos sanitarios, cooperativas a nivel nacional. Recicladoras, que es una miniserie sobre 5 recicladoras de Argentina. Basurales, que justo ayer estrenamos un episodio sobre un basural de distintos puntos del país. Ayer fue el de Santiago del Estero. Entonces como que se fue desarrollando esas ideas de ambiente, obviamente atravesadas por una perspectiva de género, ¿no? Buenísimo, está genial. ¿Y esos documentales dónde los podemos ver? Eso los puedes ver en la página, en Escritura Crónica te deriva a todo. Bien. Y lo que es recicladoras y basurales también está en YouTube. Perfecto, o sea que Escritura Crónica vendría a ser como el núcleo, la célula, y de ahí vamos a todo lo demás. Exactamente. Buenísimo, sí, buenísimo. Sí. Bueno, y contame un poco ahora, porque el lunes, el 3 de julio, fue el Día Internacional o Mundial de sin plástico, digamos, ¿no? Sin bolsas de plástico, digamos. Sí, exacto. Y vi en tu página, vi que compartiste, y también en el documental, vi que promovían una especie de desafío, ¿puede ser? Sí. Julio sin plástico. Sí, en realidad Julio sin Plásticos es una campaña que empezó en el año 2011 a nivel mundial. Es una campaña impulsada por The Plastic Free Foundation, más específicamente por Rebecca Prince Reese en Australia. Esta campaña se expandió mundialmente a más de 190 países.
buenísimo. Desde nosotros obviamente tomamos la visión más latinoamericana y yo personalmente en mi nota cito a una página que es Unplastify. Ah, sí, sí, he visto. Sí, sí, que desde Latinoamérica, digamos, lo que hizo fue tomar ese desafío que consiste en, junto con el acompañamiento de las diferentes páginas y todo, durante 21 días, durante todo el mes de julio, intentar desplastificar desde tu casa o cambiar tus hábitos, porque dicen que si vos durante 21 días podés lograr algo, ya se convierte en un hábito. Exacto, lo que está buenísimo, o sea que genial. Y entonces lo que hacen es eso, justamente acompañarte, no sé, mediante charlas, te mandan, no sé, instructivos por mail. Bueno, es todo un proceso que se hace durante todo el mes de julio para también uno aprender, porque esto se aprende, aprender a poder empezar a desplastificarte, digamos. Bueno, mira, yo te cuento que acá en Apóstoles, que es la capital nacional de la yerba mate, tenemos un sistema de gestión de residuos que está bueno, donde hay separación domiciliaria en los hogares, y bueno, desde ahí se hace con la parte orgánica, la idea es termina en lombricompuesto, digamos, y lo que realmente no se puede hacer nada, o sea, bueno, todo lo demás que es reciclable y recuperable se vende, digamos, a través del municipio. Y es muy poco el residuo que se envía a un relleno sanitario que tenemos en la provincia. Está bueno, sí. Hace varios años ya que hacemos esto y de hecho ganamos en el 2011, si no me equivoco, la escoba de oro. Así que, digamos, en ese sentido me gusta mucho vivir acá porque la gente está muy concientizada. En general, cuando el apostoleño sale de su ciudad y va a otra ciudad donde no hay 2 cestos de residuos en la casa, es como raro. Decís, ¿cómo tiro todo junto? No, es rarísimo, ¿viste? Pero bueno, está muy bueno. Ahora, me parece interesante porque a veces no somos conscientes del tema del plástico en sí. La otra vuelta... pude entrevistar a Guillermo Dufrán, que seguramente lo debes conocer o tener ubicado de ahí de las redes, porque más que nada hace videos en YouTube, tiene un canal que está muy bueno. Él es diseñador ecológico y demás cuestiones. Bueno, hablábamos del tema de los materiales y el tema del plástico en general. El tema es la cantidad, porque el material en sí es fantástico. Ahora, el tema es la cantidad y lo que hacemos con eso, que esa es la parte que por ahí tenemos que cambiar los seres humanos, ¿no? Sí, vos pensás que un solo plástico tarda más de 500 años en degradarse. Entonces, si pensamos realmente en la cantidad, no solo, bueno, obviamente que se produce, sino en la que también nosotras consumimos, es complejo porque ya es casi incontable la cantidad de plástico que está dando vueltas por el mundo, por los mares, donde lamentablemente donde uno mira hay plástico. Entonces, obviamente yo creo que ahora hay una conciencia que antes no existía, por suerte, y yo creo que hay personas que se empiezan a replantear. Y bueno, y para este acompañamiento también existen este tipo de desafíos, este tipo de páginas como la que nosotras hacemos, proyectos que intentamos que, no que las personas que lo miren se amarguen. Claro, tal cual. Aprendan y que digan, uy, esto es lo que está sucediendo. Y aparte esto que está buenísimo, la magia, digo yo, que tienen las redes sociales, de que fíjate vos que yo acá en una ciudad súper chica, re lejos de donde estás vos, te encontré por Instagram y podemos estar charlando de esto, o sea, esto de poder contagiar, compartir, que otro lejos vea y que se puedan hacer acciones de manera remota, es genial, es más que el efecto mariposa, o sea... Sí, tal cual, y se hacen cadenas y te juro que hay cosas que a nosotras todavía nos siguen sorprendiendo Me imagino. De la llegada que tienen los trabajos, no sé, ha tenido real llegada internacional. Seguro, de obviamente. Gente que nos ha visto desde otros países o así, también de acá de nuestro país, de distintas provincias. Cuando salió el mapa fue una locura, le decimos nosotros, porque empezamos a tener llamadas de todos lados y eso es increíble porque ahí te das cuenta que plantás algo. Totalmente. Y que tiene su recompensa, ¿no? Al final. Exactamente, o sea que todo ese esfuerzo que hacen ustedes, porque esto que me decís que la página y todo lo que hacen es a pulmón o es así con mucho esfuerzo individual de ustedes, tiene como la recompensa es esa, es llegar a mucha gente, pero no por el hecho en sí de
de llegar nomás, de tener muchos seguidores y demás, sino de que eso sea contagioso, de que la gente, al ver lo que ustedes hacen y qué sé yo, pueda decir, ah, mira, esto está bueno, pero aparte hacen un bien al medio ambiente, guaraguara, o sea, un montón de cosas, está genial. ¿Y cómo hace la gente para sumarse al desafío? ¿A dónde tienen que ir? Yo ya lo hice, pero quiero que lo cuentes vos. ¿Cómo se suman, digamos? ¿Cómo hacen? ¿Dónde lo encuentran? Hay varias páginas, te puedes sumar desde plasticfreejuly.org o desde unplastify.com. Ahí pueden entrar al desafío, creo que te tenés que suscribir con un mail y te va llegando todos los instructivos, de hecho hay charlas, ellos te van mandando toda la información, creo que es una vez por semana, sí. Buenísimo. Y te van mandando ellos toda la información y está bueno porque es una de las herramientas que tenemos para empezar a aprender a hacer esto, ¿no? Pues yo tampoco nací sabiendo. Total. De hecho, la mayoría de las cosas que aprendo es del trabajo que hago. Exacto. Y eso es una realidad. Y cada día te vas sorprendiendo de diferentes cosas que vas aprendiendo y de los relatos que vas escuchando. De hecho, me interesó muchísimo lo de Apóstoles. Después te voy a preguntar bien. Dale. Porque nos encanta. Tienen que venir a Misiones, tienen que venir. Ni hablar. Sí. A nosotras nos invitan y nosotras vamos. Nosotras somos así. Bueno, entonces yo me voy a poner en plan de invitarlas. Me encanta, perfecto. Así que sí, la verdad que, también para empezar, digamos, con esto de desplastificarse o con temas ambientales, como hablábamos hace un rato, las redes sociales son fundamentales. Hay muchos influencers o páginas que son súper confiables para, qué sé yo, para poder ir aprendiendo. Totalmente. Uno también es un poco autodidacta en ese sentido. Y es curiosidad, es un poco también de entender, no sé, la empatía hacia lo que está sucediendo con el planeta. Entonces, yo creo que eso nace de uno mismo, ¿no? Sí, ni hablar. Y también está bueno esto, ¿no? Que existan personas que por ahí se ocupen más que el resto, ponele, por decirlo de alguna manera, y que generen ese clic que le falta por ahí a la gente, por ahí a veces por la vorágine del día a día, de los miles de quilombos que tenés en la cabeza con mil cuestiones y qué sé yo, y por ahí no le prestás atención a cosas que son importantes, pero escuchás que alguien hizo un video que está bueno, un reel, esto, lo otro, una publicación, y te llama la atención, te queda haciendo ruido, y está buenísimo. Claro, a mí me ha pasado hasta en charlas con personas, o sea, hablar así en una mesa o de, no sé, y de repente, pará, eso yo no lo sabía, o wow, qué loco, hay gente que no sabe que vive cerca de un basural, por ejemplo. Total, tal cual. Y capaz cuando consulta el mapa que hicimos nosotras, dice, tengo, o no sé, por ejemplo, no saben dónde llevar sus reciclables. Vos capaz juntás y no sé, ¿y dónde los llevo? Exacto. Porque quizá, acá en Buenos Aires hay políticas de obviamente, pero la gente tiene mucho miedo de que después se junte todo, porque obviamente no es lo mismo la capacidad de los rellenos y todo, entonces tienen miedo que las políticas se lleven a cabo. Entonces, nosotros decimos, llévalo a una cooperativa. ¿Y dónde está esa cooperativa? Bueno, fíjate que cerca de tu casa tenés 3 o 4. Ay, no lo sabía. Entonces, como que se va desencadenando todo. Exactamente. Y eso está re bueno. Sí, tal cual. Bueno, y como para ir terminando, porque ya nos queda poco tiempo, pero tomate tu tiempo igual. Me gustaría que nos dejes un mensaje, o sea, digo, desde tu experiencia, ¿no? De esto que vos decís que fuiste aprendiendo y demás. Ponele que la gente se quiere sumar a este desafío, ¿no? Decir, esto que decías vos, de que después de 20 días algo, o 21 días, como dice la ciencia, algo se convierte en un hábito. ¿Por dónde empezamos, Betiana? Mira, yo creo que lo primero es mirar los hábitos de uno mismo. Y a mí algo también que me sirvió mucho para tomar conciencia del volumen de basura que generamos es ir poniendo durante todo un mes, por ejemplo, puede ser julio, si no empezaste en julio, puede ser en agosto, puede ser cuando quieras, ir poniendo en una bolsa o lo que sea, todos los plásticos que día a día consumís. Y cuando vas al final del mes y ves la cantidad, te querés morir. Y decís, esto lo hice yo sola. Ahí tomás conciencia y para mí es, como digo yo, un cachetazo en la realidad. Te juro. Porque, entonces, ese es un buen consejo también de ver
con tus ojos el Exacto. volumen, porque está bien, nosotras vamos a los basurales, lo vemos, pero nadie va a los basurales, No, tal cual. esa dimensión. Entonces, ahí empezás a ver lo que vos generás, ¿no? Exacto. Y nada, el consejo es ese, y también hacerlo, obviamente, pensando en el fin, ¿no? Sí. Siendo consciente del proceso, de que estamos haciendo un bien a nosotros mismos, primero, a nosotros mismos, tal cual al planeta. Estamos ayudando también con Separación El Origen a las cartoneras y los cartoneros de Argentina, que son los que hacen el trabajo que no hace nadie, que es el de separar. Y es lo que decimos, es una cadena, es la economía circular a la que queremos llegar, ¿no? Exactamente, que es la ideal, digamos. Exacto, tal cual. Bueno, Betiana, te agradezco muchísimo por este tiempo, por madrugar tempranísimo. No, por favor, no pasa nada. Y bueno, obviamente que vamos a seguir en contacto, por favor, y vamos a ver cómo podemos hacer para juntarnos acá en Misiones y que vengan a ver un poco de cómo se tratan los residuos acá. Y también intercambiar información y demás cuestiones, porque esto suma muchísimo. Sí, encantadas. La verdad que muchas gracias por el espacio que brindás. Bueno, dale, gracias a vos también por compartir todo lo que sabés y por seguir queriendo aprender, que está buenísimo. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, que tengas un buen día. Gracias, nos vemos. Igualmente para vos. Dale, chau. Continuamos en Ipitá, desde el interior de la Tierra Colorada, y ya estamos en comunicación con mi estimado colega Sebastián Bárbaro. ¿Cómo está, Seba? ¿Todo bien? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien por acá. Buenísimo. ¿Por dónde andás, Seba? Andás por la provincia, ¿no? Ando por la provincia, ando recorriendo la zona de San Vicente, acá medio por el centro de la provincia. Buenísimo. Y bueno, más que nada era para charlar un poco del tema de que mañana es el Día Nacional de la Conservación de Suelo, y bueno, vos trabajás justamente en INTA. Contanos vos, ¿a qué te dedicas, Seba? Así la gente te conoce. Y bueno, yo me dedico al estudio de los suelos, principalmente a lo que es manejo de suelos. Trabajamos haciendo ensayo y mejoras, si vale el término, de algunas técnicas que buscan y tratan de recuperar la fertilidad de los suelos y de que estos suelos se mantengan fértiles por muchos años. Por un lado eso, por otro lado, en distintas prácticas para que no se nos pierda el suelo, principalmente por erosión que se genera por el agua, ¿no? Exacto. Bien, entre otras cosas. Exactamente. Y bueno, por malos manejos desde la agricultura, ¿no es cierto? Justamente por eso somos justamente los ingenieros agrónomos los que aportamos a la conservación, si se quiere decir de alguna manera, a la conservación de los suelos. Y Seba, para contarnos un poco, ya que andás por todos lados viendo distintos suelos de la provincia y demás, ahora están estudiando los suelos, ¿no? Están haciendo un relevamiento, digamos. Sí, ahora sí, digamos, no se conserva lo que no se conoce. Exacto. O se conserva mejor lo que se conoce mejor. Exactamente. Entonces, con esa idea que estamos haciendo, el mapa, o sea, el resultado final es un mapa de los distintos suelos que hay en el departamento en este caso, de Guaraní, que sería toda la zona, para que no se conoce, la zona que va de San Vicente hacia el Soberbio, hacia el Uruguay, hacia el río Uruguay. Bien. Es una colonia bastante grande con distintos tipos de suelo, y a esos distintos tipos de suelos que le ponemos nombres, ¿no? Sí. Uno por ahí en la colonia o en jerga se dice suelos rocosos y suelos rojos. Bueno, nosotros tratamos de ir un poco más fino, y dentro de estos suelos rojos hay distintos órdenes, distintos tipos de suelos rojos, y dentro de los tocosos lo mismo. Y esto atado a la fertilidad y muy ligado a la capacidad de uso de cada uno de
de los suelos. ¿Sí? Y por ahí viene un poco la relación con la conservación del suelo, en el sentido de cultivos, por ejemplo, como la yerba mate, que requiere suelos profundos, suelos rojos, no plantarlos, por ejemplo, del orden ultisol, que son suelos rojos profundos, no plantarlos en suelos toscosos de profundidad media o somera de 40 centímetros, 30, porque la capacidad productiva para ese cultivo que tienen esos suelos es baja. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a tener quizás este cultivo que en un suelo rojo te puede rendir 10.000, 15.000 kilos, en un suelo toscoso que tal vez con los años no pase de 8.000, 6.000 kilos. Claro, aunque por ahí aportes un montón de cosas, claro. Y sufre mucho más. Exacto. Y como para bajar un poco a tierra este concepto que dijiste, que me parece excelente y fundamental, ¿qué es la capacidad de uso, Seba? Bien, la capacidad de uso es la capacidad que tiene ese suelo de utilizarse para distintos cultivos si es para un uso forestal o un uso agrícola o ganadería. Es decir, ¿qué capacidad de uso tiene ese suelo? Si yo tengo un suelo, por ejemplo, un ultisol, ¿sí? Es un suelo que tiene una capacidad de uso tal vez más alta que otros suelos toscosos, donde la capacidad de estos otros suelos se reduce quizás a cultivos anuales y a cultivos que no tengan la necesidad de largar muchas raíces o que sus raíces exploren mucho. Claro. ¿Sí? Entonces de ahí bajamos un poco la cantidad de cultivos o de producciones que se pueden hacer. No quiere decir que sean malos, con esto no son diferentes, claro, sino que son suelos que se restringen para cierto tipo de uso. En cambio, tal vez un suelo multisol, fértil, rojo de 2 o 3 metros de profundidad, el abanico, digamos, de oportunidades de cultivo que tiene es un poco más amplio, ¿sí? Pero luego hay ciertas especies de cultivo que requieren suelos quizás con un pH un poco más ácido, menos ácido, suelos donde tenga mayor contenido de nutrientes, donde por ahí los toscosos brindan un poco más esto. Entonces, eso es tratar de poner sobre un mapa, sobre papel, todo esto que estamos hablando ahora, pero haciendo análisis. No la ley de la mano péndula más o menos, no. Tratar de... Somos un equipo grande, viene gente de Buenos Aires, de Córdoba, del INTA de Monte Carlo, del INTA de Cerro Azul, donde vamos y se describe estos suelos y luego en una segunda etapa, que es la que nos tocará ahora, se hace el estudio de la capacidad de uso. Perfecto, Seba. Y esto, de esto que vos ya lo dijiste, digamos, pero como para profundizar un poquitito más, lo de la capacidad de uso es lo que vos lo relacionabas justamente con la conservación, ¿no? Porque si nosotros utilizamos un suelo para lo que el suelo es capaz de sostener, es cuando lo podemos conservar. Y si lo usamos fuera de su capacidad, es como que lo forzamos, así hablando bien básico y bien a lo chamamé, ¿no? Sí, es tal cual como decís. Hay suelos que requieren, hay cultivos que requieren una intervención de sistemas de labranza, pues, por ahí un poco más bruscos que otros, y esto si hacemos en un suelo con pendientes, suelos muy cortos, lo más seguro que en los pocos años
la calidad de ese suelo se pierda, y no solamente la calidad del suelo, sino el suelo mismo se nos pueda perder. Entonces, cada cosa en su lugar. ¿Sí? Cultivos como yerba mate, té, entre otros, por dar un ejemplo, Sí. Suelos del grupo de los rojos, dentro de ese grupo también ver cuál de ellos, y cultivos con raíces más someras, como las pasturas, como soja, anuales, como maíz, Sí. tal vez sí, ya para quizás suelos rojos, pero también para los entisoles, entre otros, Molisoles. Perfecto. suelos muy fértiles, Sí, pero sí, sí. con una capacidad de uso limitada, principalmente por la presencia de tosca o la profundidad de este perfil, que son de 1 metro como máximo. Perfecto. Por eso llevan cultivos que no tengan raíces tan profundas. Seba, Exacto. y este producto final que va a ser el mapa de suelos, porque así se denomina, el mapa de suelos va a ser, en este momento están ahí por la zona de San Vicente y demás, ¿la idea es completar el mapa de suelos de toda la provincia o por algún motivo están ahí? A ver, el sueño que tenemos nosotros que estamos en esto es hacerlo de la provincia entera, totalmente. La realidad que tenemos es que actualmente el mapa, la provincia cuenta con un mapa de suelo en la zona de Alem, y estamos haciendo acá en San Vicente y toda el área, ¿no? Nos quedarán 15 departamentos más por hacerlo. Esto es algo que se hace con el apoyo del Ministerio del Agro, principalmente en la logística, Claro. y en la presentación del proyecto al CFI, al Fondo Federal de Inversión. Entonces el CFI es el que financia esto. La logística de los fondos lo hace el Ministerio del Agro, y nosotros ponemos la parte técnica, ¿no? Y el trabajo del campo y la parte técnica, análisis del laboratorio también, claro, es bastante, sí. Eso lo ponemos nosotros, o hacemos nosotros. Buenísimo, y como para que si algún productor nos está escuchando, algún productor agropecuario y demás, este mapa es importante. ¿Por qué? Porque ahí se plasma, o sea, más allá de que no hay que dejar de lado, obviamente que cada vez que uno quiera hacer un cultivo es importante y muy conveniente que cada productor en su chacra pueda hacer un análisis de suelo. Estos mapas por lo menos nos permiten ubicar, por ejemplo, la chacra de X productor, dónde, en qué tipos de suelo aproximadamente se encuentran, ¿no? Sí, totalmente, mira. En Misiones se usa mucho una clasificación un tanto antigua, donde se habla de suelos 9, que son todo el grupo de los suelos rojos, 6A y 6B, que Sí. son toscosos. ¿Sí? 6A un poco más plano, para hablarlo fácil, y 6B con ondulaciones. Sí. ¿Qué pasa? Son los grupos de suelos más fértiles que tenemos acá. Uno va a comprar una chacra y te dicen: ¿tenés suelo? No, la chacra tiene suelo 9, 6A, 6B. Y por ahí el productor con todo el esfuerzo saca ahorros y compra, y llega a la chacra y resulta que tiene una manchita pequeña de suelo rojo, otra manchita pequeña de toscoso, y el resto o es suelo inundable o suelos bajos. Entonces, esto, además de tratar de ver la calidad o los tipos de suelo, y estos tipos de suelo atados a una calidad y a un uso, a una capacidad de uso, también de ponerle un valor más justo a la chacra, digamos. Exacto. ¿Qué suelos tengo? ¿Qué valor tiene ese tipo de suelo? Y en base a eso, el valor de la chacra. ¿Sí? O sea, el uso es bastante amplio, no Sí. solamente desde lo productivo, sino también desde lo inmobiliario, si vale el término, para fijar mejor el valor que tienen la tierra.
las chacras, la tierra y demás. Buenísimo. Y esto, como para que la gente sepa, lleva muchísimo tiempo, Seba, ¿no? Porque, decime, me imagino que hacen calicatas, análisis de suelo, hay que estar estudiando un buen tiempo cada suelo para poder realmente determinar el mapa. Sí, el proyecto dura 2 años. La propuesta nuestra con el equipo de gente que tenemos hoy en día, que somos de campo entre 10 y 15 personas, casualmente viene alguno más de Córdoba, con el apoyo de los laboratorios que tenemos de Cerro Azul y de INTA Castelar, que tenemos otro grupo de 6, 7 personas trabajando en eso. La parte de textura lo estamos haciendo también con otro INTA de Santa Fe. Entonces, con ese equipo de gente, estamos hablando más de 20, 25 personas, en 2 años podemos hacer tranquilamente un mapa de suelo de un departamento como el que estamos ahora. Tiene varias etapas. En la primera etapa, donde se trabaja más con modelos digitales de elevación, algo más satelital, digámoslo así, donde vemos las distintas topografías del suelo. Hacemos luego una incursión ya en terreno con en distintos grupos, donde vemos, para hacértelo sencillo, se pinchan distintos puntos que ya de antemano dijimos, bueno, esta es la loma, esta es la media loma y este es el bajo, y vamos haciendo pozos de observación. Son pozos de 1 metro por 1 metro, más o menos, donde ahí ya vamos viendo, se completa en planilla, vamos viendo y tomando muestras más o menos el tipo de suelo, ¿sí? Una tercera etapa, donde nosotros hicimos acá en la zona algo de 250 pozos de observación. Un montón. Hemos utilizado bastante, digamos. Y luego vamos viendo qué similitudes hay entre ellos para finalmente sí ya hacer la calicata, que sí ya es un pozo un poco más grande, de 2 metros por 1,80 m, tal vez, por 1,50 m, donde ahí se vuelve a hacer una descripción un poco más fina, y además nosotros ahora estamos haciendo muestreos para la parte física, que comúnmente no se hace, pero nos interesa también saber la parte física del suelo, su estructura, la densidad que tiene, la estabilidad que tiene ese suelo. Entonces, además de la rutina para la descripción del suelo, también hacemos mucho. Y esto es lo que estamos haciendo ahora, la etapa en la cual estamos. Perfecto. Siguiente etapa, ya los cálculos de la capacidad de uso. Siguiente etapa, ya el armado del mapa y el informe final. Son varias etapas, pero por suerte con el equipo que tenemos lo estamos llevando en los tiempos. Buenísimo. Seba, y esto que decís, ¿no? La parte física, bueno, porque en general la mayoría de la gente entiende que en un análisis de suelo lo que se estudia es el pH, que es muy importante para la disponibilidad de los diferentes nutrientes para los diferentes cultivos. Después también tenemos la parte de materia orgánica, que también es importante por el tema de la fertilidad y también, sí, justamente los nutrientes que puedan haber disponibles y demás cuestiones. Y la parte física, como para explicarlo algo de manera bien simple, porque es importante conocer la parte física del suelo, qué nos devuelve agronómicamente hablando, por decirlo de alguna manera. Bien, mira, el estudio de la física del suelo se relaciona mucho a los espacios de poros que hay en el suelo. Básicamente, el manejo físico que hace el hombre, el colono, en la chacra pasando una rastra o pisando con una rueda, influye en la proporción de poros que puede haber en el suelo. Esa proporción de poros que hay en el suelo, los poros en el suelo son los lugares donde las raíces se penetran, donde se aloja el agua,
y donde finalmente, gracias al alojamiento del agua o a la permanencia del agua en ese suelo, el nutriente se puede mover hacia la planta. Bien. Entonces, si no tenemos poros, estamos hablando de un suelo mucho más denso, donde no hay poros, no sucede este suelo pierde su capacidad de almacenamiento de agua, pierde la capacidad, o la planta pierde la capacidad de exploración de las raíces por dentro de los, o por entre, por los distintos poros, y el nutriente, por tanto, no tiene el medio para moverse hacia la planta. Perfecto. ¿Sí? Entonces, es un poco eso, es un poco ver qué tipo de estructura tiene el suelo, hay distintos tipos, ¿sí? Y ver si este suelo tiene la capacidad física de soportar cultivo. La demanda de la planta. Tiene que ver con la infiltración de agua. Imagínate un suelo que no tiene poros, es un suelo donde el agua de lluvia o de riego llega hasta la superficie del suelo y no infiltra. Claro. No infiltra porque no hay poros a donde poder meter. No penetra. Perfecto. Por tanto, escurre superficialmente, no solamente el agua, llevándose el suelo. Se también arrastra, claro. Exactamente. Bueno, Seba, es súper interesante todo esto y teniendo en cuenta, bueno, que mañana es el Día de la Conservación de Suelo, ¿algún mensaje que como ingeniero y como en tu experiencia con el trabajo con el suelo y relevamientos y demás, nos quieras transmitir, digamos, en esto de celebrar o conmemorar, por decirlo de alguna manera, el Día de la Conservación del Suelo? A ver, siempre nosotros en la región a donde estamos, siempre hay que hacer alguna práctica de conservación del suelo por las pendientes que tenemos, sea del 1%, sea del 10%, siempre hay que hacer prácticas y siempre tenemos un cierto número de prácticas para hacer que en algunos casos cuestan económicamente un poco más y otras son muy fáciles. La idea es esta: cuanto mayor es la pendiente del terreno, mayores van a ser las prácticas de conservación que tengo que hacer. Cuanto mayor son las prácticas culturales que me demanda el cultivo, mayor van a ser las prácticas de conservación que tengo que hacer. ¿Qué es un cultivo? Por decirte algo, anual, que demanda un control de maleza intensivo, que demanda que para la plantación o la siembra tengo que pasar, hacer algún laboreo de suelo. Para la cosecha, lo mismo, entonces voy a tener que aumentar el número de prácticas de conservación del suelo, porque la intensidad de uso de ese suelo es mayor. Claro. ¿Sí? Entonces, vamos desde lo básico, desde una curva de nivel básico y elemental. Vamos a usar también distintas especies de cobertura, o ahora se lo llama cultivos de servicio. Vamos a hacer rotación de cultivo en el caso que nos permita el cultivo, ¿no es cierto? Vamos a utilizar la fertilización como una práctica de conservación del suelo. A conciencia, digamos. Que responde lo que trae el cultivo. Vamos a hacer el terraciado, que ya es una práctica un tanto más costosa para suelos con pendientes un poco mayores o para cultivos con intensidad de uso más mayores. Vamos a hacer contenciones vivas o contenciones muertas con piedras. Hay muchos colonos que lo hacen, donde tienen muchas piedras, van juntando y armando tipo pircas, digamos, ¿no? Para que contenga un poco esa caída de esa posible pérdida de suelo, o con troncos. Vamos a hacer el encalado del suelo. También es una práctica que no solamente mejora la calidad, sino que ayuda a la conservación del suelo. Y finalmente vamos a emplear el sistema de labranza
correcto o que menor daño me hace al suelo. Mirá que te nombré 8 o 9 prácticas, Sí. Todas ellas relativamente de bajo costo, algunas de muy bajo costo, algunas de sentido común. Si yo voy a tumbar un árbol porque está en un lugar que me molesta para ciertas cosas, y lo coloco cortando la pendiente y no lo coloco a favor de la pendiente. Entonces, claro, hay ciertas cosas de sentido común que se pueden usar en pos a la conservación del suelo, y no pensando en nosotros, sino en las generaciones futuras. Futuras, y como yo digo siempre, ¿no? Y hoy hablaba un poquito al inicio del programa, decía esto, ¿no? Que sin suelo no podemos producir alimentos y necesitamos alimentos para sobrevivir, así que el suelo es fundamental. Totalmente. Bueno, Seba. Y un suelo fértil, Exactamente. Seba, te agradezco un montón por esta entrevista, por la comunicación, por tu tiempo. Sé que estás a full trabajando, así que realmente te agradezco que me hayas dedicado un rato de tu tiempo y sobre todo tan temprano para poder transmitir un poco de esto que es la conservación del suelo, de su importancia y del trabajo que están haciendo, que me parece maravilloso porque está buenísimo que podamos conocer un poco más sobre los suelos de la provincia de Misiones para poder conservarlos, como bien dijiste al principio. Dale. Y bueno, y a ustedes muchísimas gracias, Daniela, por darme la oportunidad de contar esto, de contar que la conservación del suelo tiene muchos nombres distintos, pero desde agricultura de labranzas mínimas, labranzas cero, agricultura conservacionista. Tenemos un montón de nombres, pero todos apuntan a mantener por muchos años un suelo fértil para que se produzca. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo, y espero que se aplique en campo esto que se habla en radio o en ¿no? Seguramente que sí. Bueno, si yo recibo por ahí alguna consulta, seguramente te voy a estar escribiendo, vamos a estar en contacto. Bueno, nosotros estamos en contacto, Seba, así que buenísimo. Te agradezco un montón, Sebita, te mando un abrazo grande y que, bueno, buen día, buena jornada de hoy, que puedan trabajar bien y tranquilos. Bien, muchísimas gracias, lo mismo para usted. Bueno, chau, nos vemos. Bueno, gente, Chau. Llegamos al final del programa con 2 entrevistas muy interesantes. Espero que les haya gustado, que puedan disfrutar de esto también, porque la verdad que yo intento hacer esto no solo para aprender yo, sino también para poder transmitir lo poco que voy aprendiendo, y como dijo una de mis invitadas hoy, Betiana, que nos decía que uno también va aprendiendo cuando hace este tipo de cosas, uno investiga para compartir, para transmitir, y bueno, realmente espero que les guste, que les sirva. Siempre tratamos diversos temas, pero todos apuntando a lo mismo, ¿no? A tomar conciencia de la importancia que tiene cuidar nuestro entorno, el suelo, por ejemplo, los océanos, en cómo evitar la cantidad de residuos que generamos, o por lo menos reducirlos un poco. Y antes de irme, y yo sé que es súper tarde, pero antes de irme les quiero contar algo muy rapidito, que es que hay un estudio, ¿sí?, que señala que observar pájaros y escuchar su canto ayuda al bienestar. Esto me mandó una amiga, Caro, a quien le mando saludos y le agradezco por haberme mandado este mensajito que me encantó. Salgan a la vereda, a la calle, cuando salgan a caminar, a hacer deporte, lo que sea, presten atención a los pajaritos, porque la verdad que escuchar tu canto y observarlos realmente hace muy bien a la salud. También le mando saludos a Elena, que sé que me está escuchando desde Virasoro, y bueno, a todos los que nos están escuchando, gracias a mis invitados y gracias a ustedes por estar ahí del otro lado escuchando esto. Recuerden que me pueden escribir, me pueden mandar mensajes al teléfono o a las páginas de la radio y demás, para sugerir temas o temas que les interesen que tratemos y demás cuestiones. Así que nos vemos, y recuerden esto que siempre les digo y que para mí es súper importante. Si queremos ver un cambio, lo ideal es involucrarnos y tratar de provocarlo nosotros mismos. Los espero la próxima. Buen fin de semana. Chau.